Bueno, entonces acá vamos a ver el tema de diferenciación numérica. Numérica. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de diferenciación? Diferenciar es lo mismo que derivar. ¿Listo? ¿Y qué sabemos de la derivada? Nosotros sabemos por cálculo que la derivada de una función es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x y todo esto sobre delta x. Listo, esta es la definición, digamos que rigurosa de derivada. Pero nosotros numéricamente la representamos así. Es decir, nos olvidamos de este término, del término del límite, decimos solamente que la derivada de x es aproximadamente igual a f de x más delta x menos f de x. Todo esto sobre delta x. Listo, eso es lo que nosotros decimos cuando hablamos en términos numéricos. ¿Cierto? Entonces, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿por qué decimos esto y por qué no olvidamos del límite? Yo puedo representar esto de manera geométrica, mírelo como sería. Pero antes digamos por acá algo, cuando yo hablo de la derivada de una función, estoy hablando de la pendiente de la recta tangente en un punto. Pendiente de recta tangente. Listo, esto lo sabemos nosotros. Entonces, con base en este principio, vamos a representar qué es la derivada en términos geométricos. Entonces, yo tengo este punto que es x y este punto es f de x. ¿Cierto? Entonces, yo puedo determinar la derivada de esta función en este punto, que sería la pendiente de esta recta que pasa por acá, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero yo lo voy a representar de una manera, digamos que numérica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mire, voy a decir, me voy a correr de este x un pedazo para adelante. Entonces voy a estar acá x más delta x. Listo. O sea que si este es x más delta x, este valor de acá va a ser f de x más delta x. Entonces, este punto de acá sería f de x más delta x. Listo. Entonces mire lo que yo voy a hacer. Voy a coger y voy a trazar una línea desde este punto hasta este punto, que va a ser esta línea roja. Y voy a decir que la pendiente de esa línea roja va a ser aproximadamente la misma que el azul. Eso es lo que voy a decir yo. Entonces, ¿cómo lo hago? Mire, ¿cómo le termino la pendiente a esa línea roja? Mire, saco un triangulito de acá, ¿cierto? Y a este triángulo le saco la tangente de este ángulo que se forma acá. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que la tangente del ángulo que forma la horizontal, que es igual a la pendiente, es igual a este punto de acá, o sea, a esta altura, ¿cierto? Que sería f de x más delta x menos f de x. Entonces sería f de x más delta x menos f de x sobre este cateto de acá, ¿cierto? Porque tangente es cateto opuesto sobre adyacente, y el adyacente es x más delta x menos x, pero mire que yo lo que me moví acá fue delta x. Listo, entonces x más delta x menos x me da delta x. Y miren que esto que tengo acá es exactamente lo mismo que tengo acá, solo que esto de acá, nosotros lo llamamos la diferenciación numérica, teniendo en cuenta que lo que yo hice para determinar la pendiente fue dar un paso de delta x hacia adelante. Entonces esto lo llamamos primera derivada. Esta es la diferenciación numérica de primer orden. Diferenciación numérica de primer orden, y especialmente como vemos un paso hacia adelante, entonces la llamamos hacia adelante. Este mismo procedimiento lo podemos hacer de otra manera. Vamos a hacerlo de otra forma. Como lo podemos hacer. Vamos a hacer la misma gráfica acá. Listo, entonces tenemos acá la gráfica de la función.
este es mi punto de interés que es X, mi valor en Y es f de X. Listo. Entonces yo ahorita me moví hacia adelante, ahora vamos a movernos hacia atrás. Entonces este es X menos delta X, ¿cierto? O sea que la separación entre estos dos es delta X. Mire, yo lo que hice ahorita fue determinar, hablar que la pendiente que a mí me interesa es esta, ¿cierto? Pero ¿cómo la va a determinar yo? Muy sencillo. Voy a coger y voy a graficar este punto acá, ¿cierto? Y voy a decir que la pendiente que tiene esta línea, que va desde este punto hasta este punto, es aproximadamente igual a la pendiente de la línea azul. Entonces me quedaría así. Este punto de acá, este es f de x menos delta x. Entonces, ¿cómo quedaría esa fórmula? Para sacar la tangente de esa línea, la tangente del ángulo que formo con la horizontal, que es la misma que la pendiente, va a ser a f de x menos f de x menos delta x sobre la diferencia de estos dos, que sería delta x. Listo. Y esta es la que llamamos diferenciación numérica hacia atrás. Atrás. Listo. Pero hay otra forma además, que es mucho más precisa, y es la que vamos a llamar la centrada. Y miren la centrada como sale bien, vean. Si esta es mi función, ¿cierto? Este es mi punto de interés. Entonces este es X. Entonces lo que voy a hacer yo es, yo tengo que encontrar la pendiente de esta recta, que es en sí la derivada, ¿cierto? Pero lo que voy a hacer es que me voy a mover un delta X hacia atrás, entonces me quedaría X menos el delta X. Y un delta X hacia adelante, o sea, quedaría X más delta X. Entonces esto quiere decir que de acá hasta acá, este es delta X y este también es delta X. Listo. Y miren cómo me queda la línea, o sea, este punto y este punto, yo voy a trazar una línea acá que lo junta. Miren que las dos líneas son mucho más paralelas, y dos líneas paralelas tienen pendientes iguales, ¿cierto? Entonces este punto de acá va a ser f de x menos delta x, y este punto de acá arriba va a ser f de x más delta x. Listo. Entonces mire el triángulo que se forma ya, es un triángulo más grande. Entonces, ¿cómo va a ser la fórmula que va a quedar? Va a ser la tangente del ángulo que forma con la horizontal, que es igual a la pendiente, va a ser este punto de acá, que es f de x más delta x menos f de x menos delta x, todo esto sobre 2 veces delta x, entonces 2 delta x. Y esta fórmula es la que nosotros llamamos diferenciación numérica centrada. Centrada. ¿De acuerdo? Entonces miren, bueno, y esto a su vez es igual a f' de x. Y esto también es igual a f' de x. Y esto también es igual a f' de x. Listo. Entonces, estas son tres fórmulas, pero miren que siempre estamos hablando de la primera derivada. Pero nosotros tenemos que hacer muchas veces primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer ya? Entonces ya tenemos las tres derivadas de primer orden de una función, ¿cierto? Tanto hacia adelante, hacia atrás y centrada. Vamos a hacer lo mismo, pero de una manera diferente, que es usando la serie de Taylor, y vamos a utilizar esa misma serie para hacer derivadas de mayor orden, o sea, segundas derivadas y terceras.